Esto es DW Noticias desde Berlín. El primer barco con granos de exportación de Ucrania parte del puerto de Odesa con destino al Líbano. A bordo lleva no solo maíz, sino también las esperanzas de que se alivie la escasez de alimentos que afecta a varios países del mundo. Estos son nuestros titulares. El navío partió a través del Mar Negro luego de que Turquía lo declarara seguro para las aguas. Veremos las muchas restricciones a las que están sometidas las exportaciones ucranianas en tiempos de guerra tras el acuerdo con Rusia. Además, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, arranca su gira de alto nivel por Asia. Pero su visita, aún no confirmada a Taiwán, genera controversia y desata fricciones con China. Y el primer torneo de fútbol para Inglaterra en 56 años. Las celebraciones dejaron pequeña la Trafalgar Square en Londres para homenajear a las ganadoras de la Eurocopa 2022. Vencieron a Alemania, que tuvo que conformarse con el segundo lugar, pero aún así celebró en la Plaza Römer de Frankfurt. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por estar con nosotros. Es un rayo de esperanza para millones de personas amenazadas por el hambre. El primer barco con granos provenientes desde Ucrania, desde el inicio de la guerra, está en camino. En realidad, tendría que haber dejado el puerto el pasado viernes. Antes de la invasión del ejército ruso, el país era uno de los mayores exportadores de cereales del mundo. Ahora, millones de toneladas están estancadas en sus puertos. Trenes y camiones solo logran sacar una parte de las cosechas del año pasado y la próxima cosecha ya está en camino. El mundo sigue con atención el transcurso del primer carguero. Tras varios intentos, el primer carguero zarpó del puerto de Odesa. A bordo del Razoni hay 26.000 toneladas de maíz. Su destino final es el puerto libanés de Trípoli. Un respiro para los políticos y también para la tripulación. Es una sensación indescriptible volver a mi país después de sufrir el asedio y los peligros a los que nos exponíamos por los bombardeos. Como habrán oído, hace unos días impactaron varios cohetes en el puerto. Tardaremos más o menos una semana en llegar. El barco necesita 5 días para llegar a Trípoli, pero con la inspección en Estambul tardaremos una semana. Con el inicio de la invasión rusa en Ucrania, las operaciones portuarias se suspendieron. El 22 de julio, Ucrania y Rusia, con la mediación de Naciones Unidas y Turquía, acordaron iniciar la exportación de cereal ucraniano. Según Kiev, más de 20 millones de toneladas, solo de la cosecha del año pasado, siguen esperando a ser transportadas a los países de destino. El Razoni es el primer mercante en zarpar. Hoy me emocioné al escuchar la sirena de un barco otra vez. ¿Qué se puede esperar del país agresor? Conozco a los tripulantes, me preocupa. Otros 16 cargueros esperan en 3 puertos, dijo el pasado viernes el ministro ucraniano de Infraestructura, Oleksandr Kubrakov, en Odesa. Si el acuerdo con Rusia se mantiene, Ucrania utilizará también el puerto de Mykolaiv para exportar cereal. Esta ciudad, situada a 130 kilómetros de Odesa, sufrió una noche de intensos bombardeos. Al parecer, los atacantes están reforzando sus tropas en el sur. La travesía del Razoni mostrará realmente qué tan seguro es el acuerdo. El martes está previsto que llegue a Estambul para ser inspeccionado. El periodista Andrés Mourenza se encuentra con nosotros desde Estambul, Turquía, donde se estableció el centro de coordinación de estos envíos. Andrés, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, las exportaciones de granos de Ucrania se reanudan, pero de ninguna manera las condiciones normales que existían para estas exportaciones. ¿Qué particularidades tienen los procesos que se han establecido? Bueno, en primer lugar hay que recordar que estos buques salen a través de aguas minadas. Ucrania colocó al inicio de la guerra numerosas minas navales en las aguas de sus puertos para evitar un posible asalto anfibio de Rusia y por tanto ahora mismo no se ha desminado porque eso llevaría mucho tiempo y el acuerdo para establecer este corredor del grano solo tiene una vigencia de 120 días. Además, los agricultores ucranianos necesitan ya mismo que los silos
silos queden vacíos para llenarlos con el producto de la nueva cosecha que ya se ha empezado a recoger, y por tanto se decidió no desminar estas aguas, sino establecer una serie de coordenadas a través de las cuales los barcos son guiados. Por tanto, hay que guiarlos a través de barcos. El Razón mismamente todavía no ha salido frente a las costas ucranianas, sigue navegando muy despacio porque tiene que seguir esta ruta. El segundo obstáculo principal es que estos barcos, por exigencia de Rusia, tienen que ser inspeccionados tanto a su salida por miembros de Ucrania y de la ONU como a su llegada. Y Moscú sostiene que de esta manera se evita que se utilice este corredor para enviar armas. Los ucranianos creen que es una excusa más bien para obstaculizar este corredor y que no salga tanta producción agrícola. Ahora, Andrés, todo esto depende, por supuesto, de que tanto Ucrania como Rusia se atengan a lo pactado. ¿Hay confianza en que esta solución sea sostenible? Bueno, hay muchas dudas y hay mucha incertidumbre. Ha salido un barco con días de retraso porque se tenían que pactar hasta el último detalle. Se retrasó la propia negociación porque las dos partes tenían exigencias que eran mutuamente excluyentes y, por tanto, hay todavía muchas dudas. Hay que recordar también que Rusia, solo un día después de la firma del acuerdo, bombardeaba instalaciones del puerto de Odesa, lo que, en palabras de Kiev, demuestra que Rusia no está por la labor de mantener este acuerdo. Sin embargo, de momento hay esperanza porque ya ha salido el primer barco y esperemos que salgan los siguientes. Andrés, Turquía una vez más demuestra que juega un rol clave en la mediación entre Rusia y Ucrania. Vemos la importancia que tiene en este proceso. ¿Qué gana el gobierno de Erdogan con este pequeño gran paso? Bueno, gana bastantes cosas. En primer lugar, es un impulso a su imagen internacional en un momento en que, no pasa por sus mejores momentos. Por otro lado, además, consigue descuentos en el cereal ucraniano, porque Turquía también importa cereal de Ucrania, y pactó un 25% de descuento en los precios del cereal. Y además, esto le sirve para poder seguir siendo el único miembro de la OTAN que no aplica sanciones a Rusia. Siempre ha mantenido que si aplica estas sanciones que sus otros socios de la OTAN están aplicando, no podría mediar entre Ucrania y Rusia. Y digamos que el conseguir este acuerdo le da la razón y puede seguir sin aplicar estas sanciones, ya que es un país además extremadamente dependiente de Rusia, tanto desde el punto de vista turístico como desde el punto de vista energético. Un complejo entramado permite por ahora las exportaciones de cereales ucranianos. Los detalles los tenía Andrés Mourenza desde Estambul. Muchísimas gracias, Andrés. A vosotros. Y en otra de nuestras noticias de titulares, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, llegó a Singapur en la primera parada de su gira por Asia. Pero la gran pregunta es si visitará Taiwán. Aunque la isla no figura en la agenda oficial de Pelosi, se considera cada vez más un secreto a voces que la líder demócrata pasará por la isla, lo que sería visto por Pekín como una grave provocación. China ya lanzó una clara advertencia. Si la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visita Taiwán, China tomará contramedidas firmes y decididas para defender su soberanía e integridad territorial. Aún está por ver qué medidas tomaremos si se atreve a ir. A pesar de la controversia que genera la posible visita de Nancy Pelosi a Taiwán, también en suelo estadounidense, el portavoz del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, salió a defender el derecho de Pelosi de visitar Taiwán. La presidenta de la Cámara de Representantes tiene derecho a visitar Taiwán. Ya visitó Taiwán antes sin que pasara nada, al igual que muchos miembros del Congreso, incluso este año. El mundo es testigo de que el gobierno de Estados Unidos ha dejado claro que nada ha cambiado sobre nuestra política de una sola China. Y el periodista José Díaz Briceño se encuentra en Washington para brindarnos más detalles sobre esta polémica y posible visita. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos. Bueno, vemos claramente la molestia de Pekín ante esta posible visita de Pelosi. ¿Qué querría lograr la presidenta de la Cámara de Representantes yendo a Taiwán?
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, es quizá una de las campeonas más importantes en el Congreso estadounidense a favor de la denuncia del respeto a derechos humanos y prodemocracia en China. Esto la hace desde hace décadas en una persona non grata para el gobierno de Beijing. Recordemos, en 1991 estuvo enfrente de la plaza de Tiananmen con una pancarta recordando a las víctimas que 2 años antes habían perecido justamente en ese sitio a manos del régimen del Partido Comunista. Y sin embargo, Nancy Pelosi la semana pasada, aún no confirmando una posible visita a Taiwán, aseguró que si Estados Unidos renuncia a cualquier denuncia a favor de la democracia, pierde la autoridad que tiene alrededor del mundo para hablar sobre este tema. La propia Nancy Pelosi no es ajena a la polémica, porque recordemos, en 2007 ya había visitado Siria a contrapelo de lo que había sugerido justamente en el entonces gobierno del presidente George W. Bush. Y precisamente parece haber también incomodidad en la misma Casa Blanca, a pesar de lo enfático del vocero que veíamos anteriormente. ¿En qué contexto de las relaciones con China llega esta posible visita y qué tanto apoyo tiene Pelosi realmente hasta en sus propias filas para llevarla a cabo? Esto ocurre justo una semana después de que el presidente Biden sostuviera una reunión telefónica con más de 2 horas con su contraparte chino. Y sin embargo, el propio presidente Biden dijo el mes pasado que dentro de las filas militares no se percibía que fuera el mejor momento para la visita de Pelosi a Taiwán, una eventual potencial visita. Y sin embargo, el propio secretario de Defensa, Lloyd Austin, aquí en el Pentágono, aseguró haber sostenido conversaciones sobre la gira en Asia con la propia presidenta de la Cámara Baja. En el Capitolio hay una fuerte solidaridad con Nancy Pelosi. El propio líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, aseguró que si en estos momentos la presidenta de la Cámara decidiera retractarse de esta potencial visita, sería visto como un triunfo a China en un momento en el que Estados Unidos está viendo con serias preocupaciones las voces militaristas de líderes chinos sobre el estrecho de Taiwán. Una visita de Nancy Pelosi que todavía no ocurre, genera desde ya tensiones. José Díaz Briceño con los detalles desde Washington. Muchas gracias. El representante iraní de la negociación nuclear, Ali Bagheri Kani, aseguró que su país está preparado para concluir en el corto plazo las negociaciones que tienen como objetivo salvar el pacto nuclear de 2015 tras la retirada de Estados Unidos. Asimismo, insistió en que Irán mantiene una estrecha cooperación con el resto de los firmantes, sobre todo con el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, con quien, según dijo, quiere demostrar su buena voluntad. El acuerdo, que incluye a otras 5 potencias, además de Estados Unidos, limita el enriquecimiento de uranio de Irán a cambio del levantamiento de duras sanciones económicas contra Teherán. Y esta noticia llega mientras en Nueva York se realiza una reunión de alto nivel en la que se revisará el histórico Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, también asiste a este encuentro. Baerbock destacó que la amenaza de un enfrentamiento nuclear con Rusia como consecuencia de su invasión de Ucrania ha obligado a varios países a reevaluar sus posturas. También habló de los retos que plantean otras naciones como Irán o Corea del Norte. La conferencia estaba prevista para realizarse en el año 2020, pero tuvo que ser pospuesta varias veces debido, desde luego, a la pandemia de COVID-19. En su intervención, la ministra alemana recalcó el trasfondo y la relevancia de este acuerdo. Estamos aquí para defender normas de orden internacional. El Tratado de No Proliferación Nuclear no es solo un trozo de papel. Encarna algunos de los compromisos más fundamentales de la humanidad para evitar la propagación de armas nucleares, para garantizar que no se vuelvan a utilizar y para trabajar por nuestro objetivo común de un mundo libre de armas nucleares. Y pasamos ahora a noticias del continente americano. El reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora continuará encarcelado tras la suspensión este lunes de la audiencia en la que iba a ofrecer su primera declaración. Oficialmente, la audiencia fue suspendida por un retraso en el envío del expediente al juzgado que examina la acusación. Sin embargo, según varias organizaciones sociales, la medida fue una estrategia para mantener en la cárcel al presidente y fundador del diario El Periódico, uno de los más críticos con el gobierno de Alejandro Yamatei.
Desde la Procuraduría de Derechos Humanos aseguraron que desconocen tanto el paradero del periodista como el de la exfiscal anticorrupción Samari Gómez, quien también fue detenida el pasado viernes junto a Zamora. El arresto del periodista, bajo cargos de lavado de dinero, ocurrió 5 días después de la publicación en el periódico de graves denuncias por corrupción a funcionarios y exfuncionarios del Ejecutivo. Y la Fiscalía de Colombia solicitó el cierre del caso sobre supuesto soborno y manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe. Esto más de 3 meses después de que la jueza Carmen Elena Ortiz negara otra solicitud para cerrar este caso y pidiera a la Fiscalía más bien actuar para acusar al exmandatario. A través de un comunicado, la Fiscalía alegó que, citamos, fueron practicados los actos de investigación sugeridos por la jueza y que tras tomar más de una decena de declaraciones e interrogar al mismo Uribe, no han hallado causas para investigarlo. El caso Uribe comenzó en 2012 cuando la Corte Suprema inició una investigación en contra del exmandatario por supuestamente buscar testigos falsos para interponer una denuncia contra el senador de izquierda Iván Cepeda. En la Amazonía brasileña, los incendios aumentaron en el mes de julio un 8% en comparación con el mismo mes del año anterior. Los satélites de la Agencia Espacial Brasileña, INPE, detectaron el mes pasado casi 5.400 fuegos, mientras que en julio del año anterior no alcanzaron los 5.000. Generalmente, julio suele abrir la llamada temporada de incendios en la Amazonía, cuando el clima más seco asusa las llamas, en su mayoría provocadas por agricultores y especuladores. Estos incendios se sumaron a los que este verano calcinaron centenares de hectáreas, tanto en California como en Francia o Portugal, cuando los termómetros marcaron récords históricos de calor. Las malas noticias estos días no solo son en relación con el cambio climático, también con la economía. Paco Furio está con nosotros, Paco. Así es, Javier. Comenzamos en Estados Unidos, donde el sector manufacturero ha ralentizado su crecimiento en los últimos meses y lo hace ahora a un ritmo similar al de los primeros meses de la pandemia. Un índice clave de la actividad fabril, que alcanzó el nivel más bajo en 2 años, según los datos publicados el lunes. El Instituto de Gestión de Suministros afirma que también los pedidos se están reduciendo. Las cifras sugieren un debilitamiento de la demanda de productos manufacturados en un momento en el que la economía estadounidense lucha por cobrar impulso. Y para analizar estos datos conectamos ahora con Ana Nieto en Nueva York. Hola Ana, ¿qué hay detrás de esta caída de la producción industrial? Paco, el índice de actividad manufacturera en julio quedó en 52.8. Es el segundo mes en el que se está retrayendo, aunque todavía hay una expansión. ¿El por qué? Hay 2 motivos que están relacionados. El primero es que la economía se está enfriando. No se quiere producir mucho más por parte de los fabricantes cuando hay una demanda bastante deprimida de bienes dentro de la economía de Estados Unidos. Adicionalmente, y de forma relacionada, los inventarios están muy altos, están a niveles máximos. ¿Para qué producir más? Están muy altos porque hay un cambio en el patrón de gasto de los consumidores. Durante la pandemia se estuvo comprando de todo, desde muebles, televisiones, estuvieron arreglando casas, estuvieron pintando las casas, todo era compra de bienes. Ahora es todo servicios, ahora la gente quiere irse de vacaciones, quiere comer fuera, quiere ir a los teatros. Todo esto pinta un panorama bastante sombrío para la industria, para el sector manufacturero de un país que representa casi el 12% del PIB de Estados Unidos, el sector manufacturero. Todas las órdenes nuevas que llegan están llevando a prever que sí que haya una contracción en los próximos meses porque no hacen más que caer. Es una situación bastante similar a la que se vive en buena parte de Asia, sobre todo China, Corea del Sur y Japón, y en Europa. Ana, se habla constantemente de riesgo de recesión y además de alta inflación, pero ¿no se ve alguna salida? ¿Hay algún matiz en los datos para el optimismo? Sí, hay algún dato para el optimismo y que es consistente con la situación en la que se vive. Los precios de las materias primas están a la baja.
hay un enfriamiento y por lo tanto hay menos presión en los precios. Algunos de los productores ya lo están empezando a notar. Si el mes pasado el 8% lo notaban, ahora es el 22%. El objetivo es que empiecen a notarlo los consumidores y que la inflación baje, que hemos llegado ya al pico de la inflación. Los precios han estado muy altos por los efectos de la pandemia, todos los efectos en la irrupción de la oferta, de la demanda y luego además por la guerra en Ucrania. Incluso ahora el petróleo, que ha estado en muy altos niveles, también está llegando a cotizar por debajo de los $100 el barril en algunos momentos y esto ya se está notando. Obviamente esta es una noticia que es la que esperaban oír todos en la administración, sobre todo en la autoridad monetaria, que es la que está a cargo de las subidas y las bajadas de los tipos de interés. No se sabe si estamos ya pasados el pico de la inflación o si esto es algo transitorio, pero sí que es una noticia que va a permitir que la Reserva Federal se piense mucho cómo y cuánto va a subir los tipos de interés, máxime cuando acaba de subir 75 puntos básicos en julio, después de haber subido otros 75 puntos básicos en junio, para llevar abajo la inflación, algo que de momento no está consiguiendo. Gracias, Ana, desde Nueva York. Y el mes pasado la caída del euro frente al dólar llegó a su nivel más bajo en 20 años, alcanzando la paridad con el billete verde. La moneda única europea había llegado a cotizar hasta en torno a $1,60 a principios de 2008. Un euro débil es más perjudicial que beneficioso para la economía de la eurozona porque dispara la energía y la inflación. Pero el turismo lo celebra. Ir de compras es uno de los pasatiempos favoritos de muchos turistas en Europa. Y más ahora que el poder adquisitivo del dólar ha ganado fuerza frente al euro. El euro se ha devaluado a su nivel más bajo de los últimos 20 años y se teme que pueda caer aún más. La fortaleza o debilidad de una moneda suele ser un reflejo de las expectativas económicas y estas no son demasiado prometedoras. La economía de la eurozona se encamina a una recesión, lo que en gran parte se debe al encarecimiento de la energía y los alimentos, pero también a que el Banco Central Europeo haya tardado más que la Reserva Federal en subir las tasas de interés. Ahora el euro cotiza por debajo de lo que debería. El Banco Central Europeo comenzó a subir las tasas de interés en julio, pero hasta ahora esta medida solo ha conseguido suavizar la caída del euro. El mayor problema para la economía europea es la subida del precio de los microchips y de la energía, encareciendo los productos de exportación que de otro modo se beneficiarían de la debilidad del euro en el mercado mundial. Una moneda débil encarece las importaciones, como las procedentes de Estados Unidos. Mientras los europeos se preocupan por los altos precios, los turistas con dólares disfrutan de las ofertas. Me gustan los euros baratos. Sí, es más barato. Es divertido ir de compras. Al fin pude ir a tiendas exclusivas y comprar algunas cosas que normalmente compraría en Estados Unidos. Me gustó ir de compras aquí, fue una buena sensación. Alemania ha reactivado una primera planta de carbón que se encontraba en situación de reserva para destinarla al consumo eléctrico, mientras destina el gas ruso que sigue suministrando el gasoducto Nord Stream a llenar sus depósitos de cara al invierno. El propósito de la Agencia Federal de Redes es no utilizar más el gas para el suministro eléctrico, según informa el semanario Der Spiegel. Pese a la interrupción durante 10 días de los suministros de gas a través del Nord Stream 1, los depósitos alemanes han seguido subiendo lentamente su nivel. Del 64,5% que marcaban los depósitos hace unos 10 días, se ha pasado al 68,5%. Vamos ahora con un resumen de otras notas económicas destacadas. La pérdida de capacidad adquisitiva de la población en Alemania ha provocado que la gente salga menos de compras. En el mes de junio, las ventas al por menor cayeron casi un 9%, el mayor descenso en casi 30 años. Las ventas bajaron tanto en alimentación como en bienes de consumo. En las tiendas online perdieron tanto como las físicas. Los pilotos de la aerolínea alemana Lufthansa han votado a favor de una posible huelga. El sindicato de pilotos exige un aumento salarial del 5,5% y un ajuste por la inflación a partir de 2023. Las huelgas y la escasez de personal ya han obligado a las compañías a cancelar miles de vuelos, lo que ha provocado caos en varios aeropuertos europeos.
Y de la economía al fútbol. Efectivamente, Paco, porque hay un ambiente de fiesta todavía en Reino Unido y, ¿por qué no?, en el resto de Europa. La selección de fútbol femenino de Inglaterra fue recibida con algarabía en la Trafalgar Square de Londres luego de derrotar a Alemania por 2-1 en la final de la Eurocopa 2022. El torneo como tal fue un enorme triunfo para las leonas, pero también para el deporte en sí, con cifras récord de asistentes a los partidos y de audiencias que siguieron los encuentros. Inglaterra ha necesitado 56 años para obtener un título internacional de selecciones. Y no han sido los hombres, sino el cuadro femenino. ¿Y el secreto del éxito de las leonas? Sencillo. Son muy buenas jugadoras de fútbol. Son muy buenas personas. La voluntad de ganar, el compromiso, el tesón, el compañerismo, el apoyo ha sido increíble, pero sobre todo la voluntad de ganar es el secreto. Es una victoria no solo para Inglaterra, sino para el fútbol femenino en el mundo. La Eurocopa 2022 fue un festival futbolístico con partidos emocionantes y ante un público que marcó récords de asistencia. Inglaterra ha organizado un torneo increíble y hemos cambiado el juego en este país y tal vez en Europa y en el mundo. Queríamos dejar un legado para las mujeres y eso es lo que hicimos. A pesar de haber caído en la final, las subcampeonas del torneo, la selección alemana, también ha enorgullecido a su país. Recibió una calurosa bienvenida en Frankfurt. Y también están muy contentas por haber contribuido a cambiar la historia del fútbol femenino. La Eurocopa ha terminado, pero las cosas ya no volverán a ser igual. Esperamos estar realmente al comienzo de un cambio. No dejaremos que nuestro deporte se desvanezca. Esperamos conseguir una mayor visibilidad y que inspire a muchas chicas a iniciarse en el fútbol. Esperamos que nuestro fútbol reciba el respeto que merece. Ciertamente la selección inglesa ya se ha ganado el respeto de sus seguidores después de haberle dado un campeonato a un país hambriento de éxitos durante más de 5 décadas. Una vez terminada la fiesta, se espera que el impulso al fútbol femenino se refleje en el corto plazo. Y ojalá también, como no, en el largo plazo. Con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en nuestro sitio en internet dw.com, seguirnos en nuestras redes sociales buscando DW Español y nuestra señal en vivo las 24 horas en YouTube buscando DW Español en vivo. Yo soy Javier Arguedas y en nombre de todo el equipo de profesionales que trabaja para ustedes, para hacerles llegar las informaciones desde aquí, desde Berlín. Hasta una próxima ocasión y que la pasen bien.